Vamos a incorporar a las últimas personitas. Bueno, se van a ir sumando compañeros y compañeras a medida que vayamos avanzando a la tarde. Ya, entonces quiero iniciar, ahora que estamos ya al aire, nos falta ahí un par de pisos, estás al aire, Boris, Katy. Nada, pues nos acompaña hoy día Catherine Brito, psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien está ya ha estado trabajando en algunos proyectos vinculados a apoyar procesos educativos en el marco de la pandemia. Y la idea de este conversatorio es un poquito conocer cómo han estado enfrentando nuestros hermanos peruanos esta situación y quizás también extraer algunas lecciones, también contar cómo hemos estado trabajando desde acá, etcétera. Entonces, antes de comenzar, Katy, por favor, si te puedes presentar, contarnos un poquito de tu formación, de dónde, en qué estás trabajando en estos días, eso. Por supuesto. Bien, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí presente. Mil gracias, Boris, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio. Como bien dijo, mi nombre es Katherine, me pueden decir Katy si gustan también. Psicóloga educativa y me interesa, tengo experiencia y me importa mucho el tema de educación inclusiva y discapacidad, que es a lo que me dedico. Actualmente estoy trabajando para UNICEF en un proyecto del área de educación que se llama Más Inclusión, que busca fortalecer capacidades de la comunidad educativa para poder promover esa educación para todos y todas. He trabajado en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down también, coordinando el área de educación inclusiva, viendo proyectos de investigación, acompañando familias, también trabajando con personas con discapacidad intelectual. También he trabajado en provincias viendo el tema de inclusión, porque sabemos que es un tema que a nivel territorial, no solo en Lima, capital, sino en provincia, también se da de distintas formas, es un proceso muy particular. Y también enseño en la Universidad Católica, en la Facultad de Psicología, y eso al principio, la idea del conversatorio es poder contar de esa experiencia en nuestro país, ver los puntos en común también que tenemos entre Chile y también nosotros, y lo que más me enriquece es que al último puedan hacer cualquier tipo de pregunta que les dé curiosidad. La idea es conversar y poder aprender en conjunto. Muchas gracias, Katy, por la presentación. Oye, mira, algo que nos pasa aquí en Chile es que veníamos varios, como las personas que trabajamos en educación y que hemos venido también como cuestionando un poco la estructura del sistema, algunos elementos como ruidosos, ¿no? Como que no ajustan bien a la realidad. Y hemos visto que con la irrupción del COVID, de esta pandemia, hay elementos que se han agudizado, entre ellos el tema de la segregación. No sé cómo ha ocurrido esto en Perú, se ha agrandado, achicado, cómo lo has visto tú? Sí, bueno, para nosotros, de hecho, este tema del COVID ha sido algo, y para cada uno de ustedes también, y esperando que por supuesto todos dentro de lo posible estemos bien en nuestros espacios, ha sido todo un reto, porque ha puesto como en tela de juicio o ha visibilizado aún más aquellas barreras que ya teníamos a nivel educativo. En nuestro país, lamentablemente, si bien en cuanto en materia de inclusión y educación en general accesible para todos los estudiantes, hemos tenido grandes avances, porque bueno, venimos de una estructura que hasta el momento tenemos una educación que es educación básica regular y educación especial. Como bien sabemos, las personas con discapacidad siempre han estado en este espacio de educación especial hasta que poco a poco se ha ido cuestionando que las escuelas finalmente puedan aceptar a todos, ¿no? Sin ninguna Ujú. excepción y ningún condicionamiento. Sin embargo, la inclusión en realidad es un nombre muy grande para lo que viene en la práctica, porque aún así en los espacios educativos encontramos bastante deserción, encontramos personas, estudiantes que no pueden potenciar sus capacidades, que no participan, que son segregados, discriminados, vulnerados, etcétera. Otros que son muy bien recibidos porque tenemos una cultura y docentes y directores y familias que se involucran en esta comunidad, pero otros que lamentablemente no. Entonces, esta pandemia ahora nos ha obligado a todos a repensar en la educación, pero hay como que cuestiones importantes y urgentes, ¿no? Lo importante es, de hecho, asegurar que la educación continúe, que sea perpetua, que no se quede estancada.
Entonces, a nivel como institucional, en Perú se han reflexionado muchas estrategias y ahora se ha implementado una en específico que es Aprendo en Casa, que más adelante les puedo compartir de qué va. Sin embargo, también hay cuestiones urgentes que hay que resolver. No todos pueden acceder a una computadora, no todos tienen recursos tecnológicos. En nuestras zonas rurales del país hay alumnos que tienen que caminar 1 o 2 horas para llegar a sus escuelas, para poder recibir educación. Y esto, a pesar que es una educación a distancia, sigue sucediendo, porque tienen que acceder a sus clases a través de una radio y la señal no llega a sus hogares. Entonces tienen que caminar largas horas hasta llegar a un lugar que les permita esta conectividad y esta señal de radio. Entonces, creo que las barreras, digamos que se han visibilizado, pero siguen ahí. Para otros ha habido muchas ventajas el hecho que sea una educación a distancia que puedan permanecer en casa, pero a mi parecer todavía estamos en este proceso de reflexión, como te digo, de lo importante, lo urgente, pero también lo que nunca se cuestionó. ¿Para qué las escuelas? ¿Qué aprendemos en la escuela? ¿Qué buscamos de los estudiantes? Entonces, esos son esos cuestionamientos que están en el nivel académico, digamos, conversándose, pero todavía no traspasan al campo de acción. Oye, y esas preguntas de, porque está interesante la pregunta de ¿para qué la escuela? Como cuál es el lugar que ocupa la escuela hoy en día. Pero, por ejemplo, aquí en Chile, las escuelas en general y sobre todo la escuela pública concentra varios de los servicios básicos para los estudiantes. Nosotros tenemos una modalidad que es de jornada escolar completa, que parte más o menos a las 8 de la mañana hasta cerca de las 4 de la tarde. Por lo tanto, hay estudiantes que reciben su alimentación, reciben desayuno y almuerzo en sus escuelas, que además reciben atención de salud. Tenemos un programa nacional que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el JUNAEB, que tiene muchos programas, entre ellos el de salud escolar. Y hay algunos programas de apoyo psicológico, de entrenamiento de habilidades sociales también en la escuela pública, que hoy en día no se están pudiendo entregar para las familias. No sé cómo, y no sé si tienen algo similar ustedes, cómo se trabaja, qué programas hay en la escuela. Sí, nosotros también contamos con esa modalidad de escuela pública, que lo que busca es que todas las de calidad, digamos, pero también tenemos los servicios integrales, ¿no? O comunitarios, que tienen que ver con el tema del desayuno, ¿no? Que es accesible, que es gratuito para todos y todas. En nuestro caso, nuestra jornada escolar también es una jornada completa, que también tiene turnos. Hay estudiantes que asisten a la escuela en el turno mañana, otros en el turno tarde. De hecho, también tenemos modalidad alternativa, que tiene que ver con aquellos estudiantes que no terminaron la modalidad regular y que de repente pueden ser mayores de 18 años o han dejado la escuela por 2 o 3 años y pueden acceder a esos espacios para poder recibir una educación, ¿no? Y Perfecto. igual que está sucediendo a ustedes, también se quedan esos servicios como que integrales complementarios que suman al concepto del desarrollo integral del estudiante, se han quedado paralizados, ¿no? Al no poder recibir esas oportunidades. Qué intenso eso, como a propósito de la escuela como espacio de servicios sociales, ¿no? Eh, que, que, qué curioso tenerlo en común, como también. Oye, y ya, y estos días como estos días, estas semanas, estos ya meses que llevamos en el proceso de la pandemia, ¿cómo ha sido qué ha hecho el Ministerio de Educación allá? Porque yo tengo la impresión de que por lo menos el Ministerio de Educación es mucho más claro que el nuestro para funcionar, pero esa es una impresión desde acá. No sé cuál ha sido como la disposición del Ministerio en este contexto. Bueno, de manera general, de hecho, al inicio, al ser una situación como de incertidumbre, porque digamos que todos creíamos que esta pandemia iba a durar 2 semanas y después de eso todo iba a volver a una, entre comillas, normalidad, lo Ujú. cual no sucedió. Siempre el presidente enfatizó, junto al ministro de Educación, esta importancia y este valor que tiene que ser el hecho de continuar en la escuela, ¿no? Entonces, la estrategia que se ha implementado, que es una plataforma de recursos, de herramientas que permiten el aprendizaje, se llama Aprendo en Casa, que es una plataforma
que está en una modalidad virtual, en televisión, en Canal Nacional y también en radio. Es una programación que tiene que ver con todas las áreas curriculares, pero también con todos los grados y niveles de la escuela, ¿no? La escuela regular, ya sea inicial, primaria y secundaria, y la escuela especial y la escuela alternativa, que son estas modalidades que les comentaba que también existen en nuestro país. Entonces, es una hora de programación, digamos, por cada uno de los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en primaria, y de primero a quinto a secundaria, y también en la escuela especial es como que es en conjunto, y en la escuela alternativa también. Y lo que se pretende es que en esta educación a distancia, todos los estudiantes puedan acceder a estas plataformas, ya sea digitales o sea también por televisión o por radio, y que puedan seguir con esta continuidad en su aprendizaje. Ahora, sumado a esto, como sabemos, es un recurso, digamos, está excelente que exista, que haya este material, pero finalmente necesitamos la mediación del docente también para que esto sea efectivo y haya un aprendizaje significativo y podamos saber qué tanto han logrado las competencias nuestros alumnos. Entonces, los docentes tienen que acompañar a los estudiantes. En la escuela pública no se está pidiendo que las clases sean sincrónicas, si no se pueden hacer videos, grupos de WhatsApp, dejar trabajos por correo, por medio del teléfono. Esto depende mucho del recurso que tenga la familia. Hay Ya. familias que tienen celular smartphone, bien, pueden de repente acceder a una serie mayor de actividades que pueden hacer en conjunto. Hay otros que tienen un celular básico y por mensaje de texto es un monitoreo, pero es un monitoreo bien escaso, porque es difícil para un docente encargarse de tantos estudiantes y poder llevar este monitoreo de las clases, ¿no? Sí, acá nosotros tenemos el TV Educa, si no me equivoco, que fue como... Lo que pasa es que lo que ha pasado en Chile un poco es que no ha habido una estrategia ministerial unificada en términos de qué hace cada escuela o cada sostenedor, que el sostenedor es como una, un administrador educativo que puede tener más de una escuela. Entonces, los sostenedores, entre comillas, tienen como libertad de acción y por lo tanto las formas de resolverlo han sido muy diversas. Entonces, la única estrategia ministerial que hemos tenido de apoyo como general ha sido el TV Educa, pero entiendo que la programación es desestructurada en términos, o sea, no hay esta estructura de ordenarlos por año, por asignatura, etcétera. Entonces, eso parece ser que ha sido más desestructurado. Pero además de eso, ha habido un poco de todo. En general, la sensación de tanto profesores como estudiantes en este momento es de agobio, en el sentido de que han llegado muchas fichas y tareas que hacer a la semana, pero además como los y las profesoras también han estado como mandando muchas guías, recibiendo muchas guías de vuelta, recibiendo guías para sus hijos de los otros profesores, porque con cuarentena y todo no ha habido apoyo económico para las medidas de cuarentena para las familias, entonces hay gente que ha tenido que seguir trabajando. Y donde ha habido como acceso a computadores, por ejemplo, es el computador de la casa que tienen que turnarse entre el trabajo de los padres más en los horarios de escuela de los hijos. No sé por allá cómo ha andado eso. Sí, en verdad hay como hay dos posturas que quisiera presentar y también defender, porque creo que finalmente todos los actores de la comunidad educativa hacen un gran esfuerzo por mantener y por querer una educación de calidad. Hacen lo que pueden, digamos, hay muy buenas intenciones, pero también es complejo porque estamos en medio de un contexto de crisis. No es que hayamos decidido libremente elegir una educación a distancia, sino que Ujú. tenemos que estar en una educación a distancia casi de manera obligatoria, ¿no? Y de manera circunstancial. Tenemos por un lado esos docentes que tú mencionas, ¿no? Que están frustrados, que se quedan hasta la madrugada corrigiendo, que dejan una cantidad de tareas que luego tienen que ser devueltas y corregidas y generan mucho más trabajo. Ahí creo que también hay que pensar en que no podemos pretender de que la planificación curricular de inicio de año sea igual ahora y esperemos lo mismo a los estudiantes. Ahí la priorización de las competencias, de las estrategias, de las formas de, por ejemplo, tenemos cursos de matemática, comunicación y arte. Entonces hay que ver de qué forma los docentes se pueden juntar, pueden conversar y pueden hacer una sola actividad que implique esas áreas curriculares, estos cursos,
y puedan así evaluar qué tanto han progresado o desarrollado un nivel de logro, ¿no? El gran problema de esto es que la escuela no está acostumbrada a reflexionar, no tiene tiempo. Todo el tiempo está en trámites administrativos, en llenar información del estudiante, en lo que le pide el UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, que le pide como que bastantes requerimientos al docente y al directivo. Entonces, el docente ha trasladado la educación presencial a la educación a distancia tal cual, sin darse cuenta de que hay cuestiones curriculares que no va a poder lograr en este corto plazo. Y por otro lado tenemos una familia que hoy en día está esperando y buscando, por ejemplo, algo que yo te comentaba Boris, ¿no? Y que te dicen, pero la escuela son 8 horas y ahora en la educación virtual es de 20 minutos un video y nada más. Entonces, no es nada, ¿verdad? Y como que no nos damos cuenta que detrás del video, detrás de ese material recreado por el docente, hay un esfuerzo, hay un tiempo de edición, de grabación, de poder como repensar la estrategia. Y es como que al inicio hubo mucho conflicto y las noticias en nuestro país estaban repletas de las escuelas nos están estafando, cancelen la educación, cancelen los colegios, no queremos más colegios, no tenemos dinero para pagar la mensualidad, ¿por qué nos piden lo mismo económicamente si no están haciendo lo mismo? Entonces creo que ahí como que nos damos cuenta cómo la familia y finalmente los docentes están tan alejados y trabajando de manera tan poco colaborativa y asertiva entre ellos, ¿no? E igual, pensar en este componente más como si queremos llamarlo así, lo que sucede en casa. No todos los chicos tienen un escritorio, tienen un lugar para poder aprender con como que adecuaciones ambientales, ventilación, iluminación, etcétera. Hay casas que están hacinadas, que hay muchos miembros de la familia, hay una computadora por cada familia en unos casos. Entonces, ahí como que hay una entremezcla de necesidades particulares y también aquellas que son educativas, ¿no? Oye, que a propósito de esto del llamado a los padres a no pagar, nosotros ahora estamos en pleno proceso de implementación de una reforma educativa, porque antes teníamos un sistema público de educación, un sistema privado de educación y un sistema mixto, ¿sí? Que eran las escuelas subvencionadas, particulares pagadas y particulares subvencionadas. Entonces, lo público lo financia el Estado por matrícula de estudiante. Entonces, si una escuela tiene varios estudiantes, recibe más dinero que las que reciben menos estudiantes. Y las particulares pagadas eran completamente financiadas por las familias y las particulares subvencionadas eran en parte financiadas por el Estado y los padres ponían una parte. Pero a partir de la reforma, las particulares subvencionadas tienen que optar en convertirse o en escuelas públicas o en escuelas particulares pagadas, ¿cierto? Pero estamos en ese proceso de transformación. Entonces, no sé, en Perú, ¿cómo es la estructura en términos de relación con la escuela, con sus administraciones? ¿Cómo va eso? En cuanto a esta administración más financiera, tenemos aquellas escuelas públicas que son netamente gratuitas para las personas, todos tienen el derecho a los estudiantes de poder acceder a esta escuela, y tenemos también la escuela privada, ¿no? Que es financiada por los padres de familia y que en realidad hay como que bastante variabilidad en cuanto a las mensualidades, porque hay escuelas Ya. públicas que pueden ser mucho más accesibles y hay otras que pueden ser mucho más caras, que incluso equivalen a una mensualidad de una universidad, ¿no? E igual, en el contexto de educación superior es muy parecido. Las escuelas públicas que son de acceso gratuito y las privadas que nuevamente va a depender de una escala de pago incluso, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que tienen 5 escalas de pago, hay otras que tienen 9 escalas de pago y que va a depender de los medios económicos de la familia también si van a hacer una recategorización. Entonces, en esta escuela privada, ahí viene el, digamos, como que el problema o como que el meollo del asunto para las familias, porque en esta mensualidad que tienen que ejercer va a depender mucho de la escuela, de la locación en donde esté geográficamente, de la propuesta educativa que disponga el colegio. Y es como que hubo todo un conflicto al inicio de qué tanto tenemos que pagar lo mismo que veníamos pagando o se puede reducir, ¿no? Por ahí la Asociación de Padres de Familia se quejó mucho y con justa razón porque los padres también están perdiendo los trabajos, Mm. pero algo que está ahorita como que como que más de transición y recién se está como que fortaleciendo o ejecutando la propuesta, es que los que no tengan posibilidad de pagar en la escuela particular puedan hacer una solicitud para pasar a una escuela pública, ¿no? Perfecto. ¿Y eso cómo va? ¿Es posible?
Está muy difícil, la verdad. Porque si en la escuela pública ya tenemos aulas que hay 30, 40 estudiantes, imagínate ahora con todos estos casos de familias que tienen que mirar a esa escuela pública, que tienen que acomodarse a un nuevo sistema, que el docente tiene que conocer de nuevo a la familia y al estudiante para poder incluirlo y considerarlo como parte de esta comunidad educativa. Entonces, como que estamos, recién esto está como que migrando, digamos, y vamos a ver los resultados a corto y mediano plazo, pero ya es sumamente difícil. Hay padres que muchas veces me preguntan qué es lo mejor, porque no lo quieren recibir a mi hijo, porque no puedo pagar, o porque simplemente lo que la profesora, la solución que le da es, bueno, tienes posibilidad de irte en una escuela pública, y con un trámite mucho menos ajetreado que lo que podía hacer de manera presencial, digamos, ¿no? Ya, qué interesante eso. Oye, Katy, y para que no nos pille un poco el tiempo, cuéntanos en qué estás tú trabajando ahora, porque tú efectivamente estás en algunos programas vinculados a UNICEF, que es un poco lo que hemos conversado, y no sé, cuéntanos un poco tú en qué estás. Sí, actualmente estoy trabajando para el área de educación de UNICEF. Es un proyecto que se llama Más Inclusión. En este proyecto lo conformamos educadores y también, en mi caso, psicóloga. Y lo que se busca es fortalecer las capacidades de los docentes y directivos en las escuelas públicas. Entonces, tenemos una cantidad de escuelas en Caraballo, que es un distrito en la ciudad de Lima capital, y tenemos también en Ucayali, que es una provincia del Perú, y en los distritos de Macicea y Callería, y que también hay una cantidad de escuelas públicas. Ese proyecto lo que busca es, en primer lugar, como que acompañar a los maestros que estén interesados en recibir esta forma de orientación, porque son escuelas que tienen estudiantes con discapacidad. Y que, como les decía, no todas las escuelas pueden ser potencialmente inclusivas, pero no necesariamente el discurso y la práctica coinciden. Mm. Entonces, lo que se busca es acompañar y saber cómo están trabajando los docentes y directivos, pero también potenciar y validar aquellas prácticas que son muy buenas, porque los docentes la verdad es que se esfuerzan muchísimo para poder lograrlo, pero por otro lado también ver de qué forma ayudar y poder dar un abanico de posibilidades nuevas para poder crear una inclusión real. Luego está el tema del acompañamiento, como capacitación por módulos, que ahora va a ser virtual. Entonces estamos transformando todo lo que eran los talleres presenciales a una virtualidad. Y por otro lado, también trabajamos con el Ministerio de Educación, tratando de articular y hacer una gestión más educativa, sabiendo que estos cambios en el terreno puedan escalar hacia las políticas públicas. Entonces también damos una asesoría técnica a miembros del Ministerio de Educación para trabajar la diversidad y la educación inclusiva. ¿Y cómo ha sido eso? O sea, porque partieron de una manera y de repente, ¡paf!, COVID. Entonces también han tenido que adaptarse a esto, ¿no? Por supuesto, lo que nos pasa ahora cuando todo esto empezaba, digamos, es que muchos docentes están, claro, estaban adaptándose a esta nueva modalidad de docencia, pero también estaban adaptándose a sus propios problemas personales, familiares, económicos, inestabilidades, digamos, dentro del hogar, dentro de la dinámica familiar. Entonces, nosotros siempre nos poníamos a reflexionar sobre cómo hacemos para llegar a esos docentes y hablarles de la diversidad y que tenemos que aceptar a todos nuestros estudiantes y hacer que participen y progresen si los docentes también tienen sus necesidades y requieren acompañamiento. Entonces, el primer paso ha sido escucharlos, contactarlos, buscarlos y saber en qué están, cómo se sienten, cuáles han sido los cambios que han vivenciado, si de repente tienen familiares infectados, si ellos están pasando por una situación difícil de salud a partir del COVID. Es como que pasando ese acompañamiento más hacia el docente propio, en vez de entrar netamente al tema, al campo como ya, ¿y cuál es tu rol ahora? ¿No? Sino entrar en ellos primero. El segundo paso ha sido reflexionar sobre cuál es el nuevo rol que tienen que asumir. Cómo es que tienen que acompañar a los padres, están contactándose con todos sus estudiantes o no, qué es lo que está pasando. Y el tercer paso ahora lo que nos toca es, además del acompañamiento, dar estas capacitaciones virtuales, ¿no? Para que pueda acceder la mayor cantidad de docentes posible y puedan tener estos conocimientos técnicos y poder aplicarlos a la práctica y adaptar también hacia la virtualidad. Oye, y el paso de la capacitación de lo presencial a la virtualidad ha sido complejo. Por- Imagínate que
Sí, sí, me comentabas. Perdón. No, imagínate que hasta el momento todavía no damos el primer taller. Hemos dado algunos webinars como que específicos, ¿no? Apoyo, como que apoyo emocional durante esta etapa de crisis, recursos tecnológicos para la educación, pero todavía no implementamos el primer módulo porque ha sido también convertir todo el taller que nosotros empezamos con la sensibilización, la implementación de estrategias, el trabajo colaborativo, a repensar este diseño instruccional y saber cómo es que se va a iniciar ese módulo de capacitación, ¿no? Cómo puede ser accesible para el docente finalmente. Entonces nos vamos a encontrar con nuevos retos en este camino. Sí, es que yo creo que... y cómo ven un poco porque yo en lo personal, bueno, en Chile nosotros venimos de previo al COVID, una crisis derivada del estallido social, que precisamente nos lleva a cuestionarnos hartos elementos de educación con un sello más de mercado que ha tenido Chile desde que se instala la dictadura a la fecha. Eh, y nos pasa también que se pospuso el plebiscito para votar por una nueva constitución hasta octubre en el marco del COVID. Habemos varios que tenemos ganas de que ocurra pronto, por lo demás. Pero, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de cambio de las escuelas allá? La posibilidad de transformar un poco la escuela a propósito de toda esta crisis que deriva del COVID, todo esto que en el fondo se nos hace patente a partir de la crisis. ¿Cómo lo ven? Ujú. Lo que nos preguntamos siempre en realidad, y por lo menos esto dentro de nuestro equipo de trabajo en UNICEF, es ¿a qué normalidad queremos volver? O la gran pregunta es si queremos volver realmente a la normalidad que había antes. Porque nos queda clarísimo que la educación ha sido construida en un principio a partir de la revolución industrial hace mucho tiempo, en homogeneizar, ¿no? En hacer de que los estudiantes o el público sea efectivo, genere productos, sea eficiente. Pero hoy en día nos encontramos en una diversidad bárbara que no tiene que ver solo con discapacidad, sino tiene que ver también con las nuevas necesidades. Por ejemplo, la migración venezolana de hace unos años en nuestro país, ¿no? Venían nuevas culturas y todo eso era una forma nueva de que la cultura escolar se interrelacione y aprenda las diferencias. Realmente que por mucho tiempo, y esto es un poco también una crítica hacia el rol del psicólogo, hemos venido catalogando y hemos venido etiquetando a los estudiantes, estudiante inclusivo, estudiante normal, ordinario, estudiante especial, y de pronto encontrabas al docente también inclusivo, yo soy docente especial, yo soy docente regular, entonces la pregunta es en qué momento hemos seguido reproduciendo estas categorías como estos techos que le ponemos al estudiante y no estamos realmente velando porque pueda potenciar toda su capacidad, porque pueda cumplir su proyecto de vida, sus sueños, sus metas. O sea, en qué momento dejamos de preguntar al estudiante qué es lo que quiere y nosotros desde arriba estamos imponiendo qué es lo que puede hacer o debería hacer, ¿no? Sin saber cuál es su deseo real y qué es lo que también puede lograr, ¿no? Alzar esta voz. Todavía las propuestas están, digamos, empezando. Creo que este cuestionamiento es un cuestionamiento que esta cuarentena nos ha dicho, ok, ahora sí, no vas a poder hacer más que repensar y reflexionar sobre el tema educativo para todos los que trabajamos en este ámbito, ¿no? Basta de acelerarte, basta de trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, enfoquémonos Mm. ahorita en lo que te decía, ¿no? Importante, urgente, pero en aquello que está escondidito, que nadie lo ha tocado todavía, que es un material débil, como que delicado, pero que se tiene que hacer. Y creo que dentro de todos los esfuerzos del Ministerio de Educación, que realmente son valiosos, aún falta a la sociedad civil, las familias, empoderarse y también alzar la voz, ¿no? Como que reclamar que se cumplan estos derechos, cuestionar el por qué se ha hecho siempre de una misma forma y ver a qué queremos llegar, porque la normalidad definitivamente no es una opción. Tenemos que revolucionar un poco ese campo, pero hacerlo también con cautela y poco a poco, digamos. Sí, o sea, yo creo que uno de los hitos importantes de como este espacio en particular es empezar a tener conversaciones más latinoamericanas a propósito de educación y sobre todo psicología educacional. Katy, ¿te parece que abramos las preguntas de nuestro público? Nuestro público, Encantada. porque ha habido unos comentarios interesantes ahí en el chat, pero no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, pregunta, reflexión. Ya, Victoria, por favor.
Hola a todos, espero que estén bien. Sí que tenía una, no sé, como opinión, pregunta, dejémoslo ahí, sobre, comentaba que podían cambiarse a escuelas públicas, que no tenían dinero para pagar la matrícula, pero y al final, pucha, es un cambio súper abrupto porque se separan de sus amigos, es un ambiente nuevo. Y además todo un proceso online, entonces debe ser súper horrible todo eso, ¿cómo lo hacen? Gracias, Victoria, por la pregunta, slash reflexión, slash también cuestionamiento, porque es sumamente importante que lo podamos hacer. Sí, o sea, lamentablemente ahora hay una inmediatez para las respuestas, ¿no? Todas las respuestas son automáticas. Si no tienes dinero para pagar en la escuela privada, te puedes trasladar a la escuela pública. Pero ¿qué pasa con ese proceso, no? ¿Qué pasa con ese cambio? ¿Qué pasa con este nuevo ambiente en el cual el niño tiene que enfrentarse? Y también la comunidad educativa al recibir a alguien que viene de una escuela privada con otro tipo de experiencia. Y creo que es justamente este proceso en el que no se está pensando, y es por eso que requerimos que psicólogos y educadores puedan trabajar de la mano en las políticas públicas y puedan ponerle mucho énfasis en cuáles son las consecuencias negativas también en el hacer ese cambio. Tu pregunta me recuerda mucho a, por ejemplo, hay muchos casos, y me pasaba el año pasado en un proyecto en escuelas públicas con la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, de que teníamos chicos con discapacidad, jóvenes que tenían 17, 18 años y estaban en primaria, o que no leían ni escribían estando en secundaria, ¿no? Y lo que se hacía y la respuesta automática del docente era, bueno, vamos a hacer que repitan de grado porque no alcanzan las competencias. Y lo que no se pensaba era qué es lo que sucede cuando ese alumno repite de grado, ¿no? Tenía otro caso que me hace pensar mucho en lo que me dices, de un niño con síndrome de Down que había estado en un colegio privado 3 años, 4 años, que es el inicial, 5 años, y le tocaba pasar al primer grado. Y la profesora del primer grado había dicho que no estaba preparada para tenerlo y que por favor lo metan a un aula donde había muy pocos alumnos. En ese año, el aula de 4 años era un aula que tenía pocos alumnos, y este niño pasó al aula de 4 años. Entonces, cuando yo conversé con la mamá, porque ella me lo contaba en ese momento de forma como que natural, me decía, esto es lo que el colegio me dijo que era lo mejor para mi hijo, y no la culpo, porque muchos papás lamentablemente no cuentan con información suficiente. Yo pensaba en este niño y le preguntaba, ¿y cómo se siente él? Y una de las cosas que me dijo, mira, Katy, mi niño todos los recreos va a su salón de primer grado a ver a su promoción y sus amiguitos, y lo tienen que arrastrar y jalar hacia el salón de 4 años que le pertenece. Entonces yo me preguntaba, ¿quién está diciendo que le pertenece a un aula que no es el aula con el cual ha compartido, ¿no? ¿Y qué mensaje tan fuerte le damos a este niño que está entendiendo todo, ¿no? La discapacidad no le imposibilita poder darse cuenta de este cambio. Y en ese sentido, Victoria, lamento que aún no hay como una solución de parte del Estado de qué va a pasar con estas personas que migren de otra educación. ¿Se les está acompañando? ¿Hay suficientes psicólogos que conozcan del tema educativo, que puedan acompañar el proceso? ¿Estamos preparados para eso? Pero es la respuesta automática, ¿no? Que finalmente no, creo que en vez de generar beneficios, deja fisuras en el camino. Qué potente eso. Qué, qué potente la falta de acompañamiento del traspaso de un contexto al otro. Sí, Así no sé si es. hay más preguntas o comentarios que quieran hacer. Yacenka, lo leo yo. Ya. Que nos hizo una pregunta. Voy a partir por la pregunta de Yacenka. ¿Qué opinan de las iniciativas socioemocionales para un regreso a clases propuestas por Mineduc, UNESCO, UNICEF, entre ellas las cápsulas del Consejo Nacional de Televisión, Diagnóstico Integral y Formación Continua? Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros recién en las últimas 2 semanas aquí, bueno, entre el público está la profesora Lilian Vergara, que también es parte del departamento. Ella nos hizo ver en una conversación que tuvimos con el departamento, con el área de psicología educacional, porque nosotros dentro del departamento tenemos esta área,
y Lili nos hacía ver que aparecieron unas orientaciones para lo que el Ministerio de Educación llamó la priorización curricular, como dónde estaban los énfasis en los aprendizajes que había que hacer para no seguir saturando a las familias. Entonces, una de esas orientaciones que aparece la orientación general, que es para todos los ramos, para todas las asignaturas, y luego hay orientaciones por asignatura: lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, etc. Y en la orientación general, uno de los énfasis que se hace tiene que ver con lo socioemocional, con el tema de la contención y el cuidado por los estudiantes y todo lo demás. Y han aparecido algunas, entiendo, guías y algunos documentos de parte de UNESCO. Oh, están haciendo muchas ya. Y además han aparecido algunas cápsulas en lo que se llama, bueno, el Consejo Nacional de Televisión puede incorporar cápsulas en la televisión pública para poder, digamos, dar acceso al material. Entonces, no sé cómo han sido las estrategias desde Perú a propósito de esto, ¿no? ¿Cómo han ustedes ido, si es que también la televisión desde lo público, o cuál ha sido la orientación a lo socioemocional que ha tenido, si es que la ha tenido la política pública? Ujú. Bien. Claro, aparte de ese programa de Aprendo en Casa, creo que ese contexto de crisis ha hecho también de que esta parte socioemocional sea algo importante y transversal dentro de lo educativo, porque finalmente uno a la escuela no solamente va a aprender matemáticas, comunicación y otros cursos, sino también va a convivir, a desarrollar valores, a desarrollar la empatía, solidaridad, el poder resolver conflictos, ¿no? Pero creo que algo que ha sumado todo este tema socioemocional es la cantidad de material que el Ministerio de Educación y también el UNICEF incluido ha brindado estas pautas de crianza para la familia. Porque finalmente los mediadores principales de la escuela pueden ser docentes que acompañan, que son como que este andamiaje importante para el estudiante, pero el padre también tiene un rol sumamente importante en poder hacerlo realidad, en poder acompañarlo, no a un nivel de un pedagogo, pero recibiendo orientaciones para que esto sea un facilitador y pueda continuar. Entonces creo que el tema socioemocional y sobre todo las pautas de crianza ha sido sumamente importante porque está siendo mucho más compartido por las familias, ¿no? Nos damos cuenta ahora de la importancia que tiene, del poder de esta palabra que te puede decir un padre de familia, ¿no? Una mamá, un papá, al igual que un docente. Una creencia negativa instaurada que finalmente daña el autoconcepto o la autoestima de esta persona. El hecho también, y me ha parecido muy enriquecedor, de darse tiempos para detenerte. Si hoy día no es un buen día para ti, no va a pasar nada. Puedes detenerte, puedes pedir apoyo, puedes, puedes como que ser un espacio para ti mismo, puedes tener estas estrategias de autocuidado, de autorregulación. Si no las has aprendido en su momento, puedes pedir este apoyo, ¿no? Entonces yo sí creería que el tema socioemocional es un tema que en nuestro país también ha estado bien dejado de lado, porque los docentes han priorizado de repente esta competencia mucho más, por así llamarlo, académica, pero finalmente hay enfoques transversales, que nuestro currículo también nacional lo menciona, que tiene que ver con la atención a la diversidad, con la solidaridad, con la empatía. Entonces creo que sí es importante tener esta información, pero más importante es que se aplique, que se pruebe por ensayo-error y que se acompañe, porque de nada te puede servir tener una guía que te diga qué es lo que puedes hacer para mejorar tu crianza en casa y que luego no recibas un acompañamiento o tengas un espacio entre familias de poder compartirlo o puedas como que ver qué funciona, qué no funciona y qué puede mejorar. Entonces ahí creo que falta ese componente importante, ¿no? Ya, muchas gracias, Katy. Tenemos dos palabras pedidas que se me perdieron. Es un poco, yo no me quiero saltar a nadie, perdón. Ya, Natalia Piqué tenía la palabra pedida y después Stephanie Carrasco quiere intervenir. Así que, Nati, te escuchamos. Hola a todos, a todas, a todos. Yo quería como hacer un comentario o pregunta y no sé si también el Tesoris debe tener también alguna, como obviamente cercanía por el área de la educación o algún otro profe que esté acá. Mi mamá tiene una fundación donde tiene niños con síndrome de Down, retros múltiples y entrega terapia de distintas disciplinas, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Y principalmente la fundación tiene niños con trastorno espectro autista.
Y la verdad es que ha sido como un tremendo desafío porque la carga emocional, de lo que yo he observado de los papás de un niño con trastorno espectro autista, es muy, muy alto. Entonces, en esta situación en la que a los niños claramente se les desordenó mucho el tema de la rutina, y también por temas económicos muchos también se han tenido que cambiar de colegio, es una situación que con mi mamá nos hemos estado preguntando así como, ¿qué tanto también ha influido o han aportado la educación a estos niños que tienen no, no sé si llamarlas dificultades, pero estas Condiciones. diferencias? Porque al final pareciera, y también por muchos profesionales que trajo mi mamá, que la escuela es como que el fonoaudiólogo por un lado, el terapeuta por otro. Lamentablemente el tiempo que ellos tienen de atención es de 45 minutos, de media hora, y entre que uno buscar al niño en la sala de clases como que eso se pierde. Entonces, también como en el contexto, pero en lo cotidiano y en lo que pasa fuera de esta pandemia, yo siento que en Chile como que eso está muy flojo, como que el niño con trastorno espectro autista, el niño con síndrome de Down, como que en esta inclusión a media no está siendo realmente valorado y no está siendo atendido como con lo que realmente requiere. Siento que es muy escaso. Y también entendiendo que hay ciertos colegios que reciben como la inclusión, pero es como ya, ok, yo no quiero dar nombres de colegio, pero es como, te recibo a tu hijo, a tu hija, a tu hija, pero tú ponle la sala de clase y pagarle un tutor. Entonces pasa a ser algo como súper complejo. Yo no sé si en Perú es parecido, pareciera que hay muchas cosas que en Latinoamérica se replican en la educación, en la salud, en distintas áreas, pero no sé si en ese ámbito en Perú quizá es como un poco más, no sé si la palabra es efectivo o eficiente, el tema de la ayuda a los alumnos, las alumnas y les alumnos que tienen estas distintas problemáticas y que además tienen mucho peso emocional para la familia. Eso. Ujú. Gracias, Natalia, por tu pregunta. Disculpa, Boris, ¿se me escucha bien? Porque creo que Sí. se me coló un poquito la imagen. No, se le escucha ¿Está bien? súper bien. Sí. Excelente. Gracias, la pregunta es muy valiosa, la verdad que poder conversarlo. Bueno, contarte que lamentablemente también en el Perú todavía tenemos una visión muy médica, clínica, de lo que tiene que ver con cómo atendemos a personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, discapacidad intelectual, o en este caso una condición de neurodesarrollo que vendría a ser el autismo, ¿no? Yo creo que en realidad, primero para contarte un ejemplo y luego para contarte mi opinión, lo que suele pasar en nuestro país, para empezar, en escuela pública contamos con lo que es el SANE, que es el Servicio de Acompañamiento y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. ¿Quiénes son el SANE? El SANE es un equipo interdisciplinario conformado por educadores especiales, psicólogos, terapeutas, etcétera, que lo que hacen es acompañar a la escuela para poder incluir a esta persona con necesidad educativa especial. Entonces, eso sucede en la escuela pública. En la escuela privada no hay SANE, pero ¿qué suele pasar? Que las escuelas le exigen a la familia de que si van a matricular a su hijo con discapacidad, le contraten una shadow o una acompañante pedagógica o incluso se le llama acompañante terapéutica. ¿Quiénes son ellos? Son psicólogos de diferentes especialidades que de pronto asumen un rol de shadow o de sombra a esos estudiantes. ¿Qué mensaje estamos tratando de dar con esto? De que este estudiante necesita de un acompañamiento o de alguien para que pueda ser parte de una comunidad educativa. ¿Qué mensaje le damos a los estudiantes? De que no va a poder solo, de que no puede ser autónomo y de que el apoyo que se le va a dar probablemente es un apoyo que sea no provisional, sino un apoyo como que a lo largo de toda su trayectoria educativa. Creo que a un lado la solución es en este tema intersectorial, en que todos los profesionales de la educación y de la salud trabajen de la mano. ¿De qué sirve una evaluación psicopedagógica que te diga que esta persona tiene autismo a un profesor? ¿De qué sirve que te digan que su IQ es elevado, es promedio, es fronterizo? Si no te da como herramientas o recomendaciones o posibilidades para que tú, a partir de la condición que tiene, conozcas al estudiante. Cómo es su capacidad de memoria, cómo es su procesamiento visual, cómo es su capacidad motora, pero además conozcas las potencialidades y puedas hacer adaptaciones necesarias no solo para él, sino para todos tus estudiantes, para que todos puedan ir progresando poco a poco. Entonces, ahí como que una
importante pregunta es cómo hacemos para involucrar a los terapeutas, a los psicólogos clínicos, educacionales, a todos los que trabajan en el tema también con personas con discapacidad hacia la escuela. ¿Hasta qué punto la escuela tiene que ser, tiene que aceptar diagnósticos? Porque el diagnóstico no es un pronóstico. Es como que la evaluación individual como que lo que hace es ver ese alumno en ese momento preciso con qué competencias cuenta. Pero eso no lo determina de por vida. Y es ahí que los educadores tienen este rol de fortalecer a las familias. Cuando me cuentas de esta carga emocional que la sienten los papás, es verdad, es bien pesada, porque una persona autista probablemente tenga conductas muy repetitivas, tenga horarios establecidos, y esta crisis lo está demandando mucho esfuerzo. ¿Qué tanto la familia conoce a sus hijos para poder ayudarlo? ¿Qué tanto recibió orientación de los docentes, que también los conocen, para poder implementarlo dentro de la casa? ¿Qué tanto las sociedades civiles están acompañando a las familias también a poder fortalecerse? Entonces, ahí es difícil, pero lamentablemente son vacíos que existían antes de la cuarentena y que ahora se pronuncian a mayor cabalidad, ¿no? Con mayor fuerza. Pero ahí, para mí, es clave la intersectorialidad y el trabajo colaborativo, ¿no? Siempre centrado en el estudiante, por supuesto. Aquí lo que nos pasa un poco tiene que ver con algo que menciona Lilian Vergara. Si quieres hablar, Lili, también puedes pedir la, la palabra. Pero, por ejemplo, lo que nos pasa es que en la escuela pública, o en la escuela pública particular subvencionada, o las fundaciones educativas sin fines de lucro, que es el nombre que van a tener las escuelas privadas que se transforman, tenemos un programa de integración escolar. Y el programa de integración escolar, entre comillas, se postula y es específico para algunas condiciones. Por ejemplo, una escuela puede tener para trastornos del aprendizaje, déficit atencional, y otros pueden tener para discapacidad intelectual y trastorno, etc. Porque dependiendo del diagnóstico del estudiante, si se matricula en la escuela, entonces se facilitan los recursos para contar con los profesionales. Y si bien el programa de integración escolar tiende a funcionar de manera articulada, esa articulación no es en torno a los profesionales, sino que es en torno al niño. Actúan todos sobre el niño, pero no compartiendo saberes. No es interdisciplinario o transdisciplinario. Y lo que he sabido por algunas educadoras diferenciales, que son quienes se ocupan de la gestión de los programas de integración escolar, en general lo que se está haciendo es que son las educadoras quienes hacen el seguimiento de los estudiantes y no otros profesionales del programa. ¿Ya? Por lo general lo que ocurre es que es la educadora diferencial la que contacta a los estudiantes o tiene videoconferencia con los padres, etc. Y en el sistema particular pagado, un poco lo que menciona Lili, hay mediadoras o en este caso se denominan a veces mediadoras, a veces son psicopedagogas que o tienen acompañamiento en aula o tienen un sistema que en inglés se llama el pull-out, que es sacar al estudiante de la sala y atenderlo en otro espacio. Que también tiene este mensaje de así como, bueno, hay momentos en los que no vas a estar en la sala y te acompañamos, ¿sí? Eso. Entonces, sí falta articulación interdisciplinaria y algo que nosotros hemos estado trabajando con la profesora Claudia Carrasco, que también está ahí entre el público, tiene que ver un poco con la falta de diálogo disciplinar, que a veces también tiene que ver con la competencia disciplinar dentro de la escuela. La falta de diálogo a veces es porque desde la psicología quiero hablar en términos psicológicos, pero desde la pedagogía quiero hablar en términos pedagógicos. Entonces, nos falta construir un lenguaje común porque los lenguajes compiten. No porque no queramos colaborar, sino porque queremos competir e imponer cierta manera de ver la situación. ¿Sí? Eso es un poco mi reflexión a propósito de la pregunta. Stephanie Carrasco tenía una pregunta. Sí, hola. Hola. A Katy, a profe, a las Hola. profes que están por ahí y a las cabres y cabros que están, y cabres que están por ahí. Sí, no sé cómo ordenarla, perdón, pero va desde esta forma. Voy a intentar armar algo. La educación es un derecho social.
Y eso lo sabemos, que se debe entregar de esa manera. Pero lamentablemente se ve que tanto para Chile como para Perú u otros países dentro de nuestro continente no se entrega de esa manera, sino que siempre está sujeto a temas económicos y a ganancias de por medio. Y también se gestiona y se entrega esperando retribuciones y también o generas personas para ciertas cosas u otras para otras cosas. Así es la educación, lamentablemente, en Latinoamérica. Lo vimos con el ministro Figueroa, el cual hace un tiempo atrás quería abrir las escuelas para que la gente volviera viéndonos en cómo nos encontrábamos en estos momentos con la pandemia. Y ahora todo esto llevándolo a los escenarios en los que nos encontramos. Si bien hay colegios en el cual sí se está impartiendo clases de manera online, hay otros niños, niñas y adolescentes que se están quedando sin la educación, pues hay gente que vive en campamentos, que no tiene internet, que no tiene a veces ni para comer y menos va a poder tener para eso. O también tenemos cuidadoras, cuidadores, tutores, padres, madres, que no tienen los conocimientos para poder ayudarles a desempeñar o realizar estas guías. Entonces, por un lado tenemos a todo este escenario que sucede y también este cuestionamiento de por qué seguir intentando entregar y esforzar aquello y cómo lo vemos para poder entregárselo a los niños, las niñas y los niños. O sea, se cuestionan bastante por qué tienen que seguir estudiando, por qué tienen que hacer las guías, la cantidad de guías, si no están en el colegio, y cómo se hace si tampoco se le entrega el conocimiento. Y también la posición desde las tutoras y los tutores de que no saben qué está pasando, si se está entregando o no se está entregando, y como esa ansiedad o esa forma de que están perdiendo un año. Y quizás no es esa la posición, no es ese el escenario, quizás hay otras cosas que se pueden hacer en estos momentos. Eso es más o menos, no sé si era algo como muy, no sé, perdón. Sí, vale, Estefi, muchas gracias. O sea, parafraseando un poco la reflexión, ¿no? Como, a ver si la entiendo bien, pero tiene que ver con, de nuevo, preguntarnos algo que quizás dijimos al principio, ¿cuál es el lugar de la escuela ahora? ¿No? Nosotros tenemos una discusión que hemos tenido en particular desde el área de psicología educacional, es, bueno, ¿cuál es el sentido del aprendizaje hoy? ¿Cuál es el sentido de aprender hoy en día? Incorporando el tema de la conectividad, el tema del acceso a tecnología, etcétera, pero quizás preguntarse un poco qué es lo que podemos hacer para seguir garantizando el acceso a educación. Yo creo que por ahí va la pregunta de la Estefi, espero estar parafraseándola bien. Pero ¿cuál es el sentido del aprendizaje hoy en día? ¿Qué sentido desde Perú, Katy? ¿Qué sentido de aprender hoy? Es una gran pregunta la de Stephanie, porque justo coincido con lo que tú mencionas, Boris, las barreras que tenemos para el acceso, ¿no? Si ni siquiera podemos llegar a un acceso, si ni siquiera los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden llegar a una escuela, en el caso de Perú, yo les decía al inicio, en las zonas rurales caminan horas para llegar a un colegio. Hay escuelas multigrado también, hay escuelas donde en una misma aula hay estudiantes de diferentes edades, con una sola maestra que tiene que adaptarse a cada una de las realidades, porque no hay suficiente infraestructura o espacios educativos para poder lograrlo. Y creo que otra pregunta importante es lo que menciona Boris de cuál es el sentido del aprendizaje, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por aprendizaje? ¿Qué estamos valorando del aprendizaje? Lamentablemente en Perú creo que yo siempre como quiero resaltar de que hay cuestiones positivas y que se están avanzando, hay cuestionamientos y diálogos a nivel político que se están haciendo, pero aún falta mucho más y creo que en gran parte es porque las personas que estamos luchando por esta causa de la educación, porque finalmente sabemos que quien no accede a la educación no accede a la posibilidad de poder tener todos sus derechos y reconocerlos y hacerlos valer. El que se le niega la oportunidad de aprender, se le niega el mundo, ¿no? Como bien decía Paulo Freire. Entonces, acá hay como que cuestionamientos y dilemas mucho más filosóficos de repente, por un lado, pero creería que tenemos que no solamente sentarnos a hablar, sino también saber cómo decir las cosas, entender el punto de vista del otro. Y voy de la mano con lo que decía Boris,
¿hasta qué punto nosotros podemos dejar de competir para poder realmente dialogar, para poder realmente entender la voz de estas personas oprimidas, que no solamente son personas con discapacidad, sino son personas en situaciones de vulnerabilidad, en extrema pobreza, con situaciones complicadas dentro de la familia, entre otras, ¿no? Yo, por cierto, ¿no? Como psicóloga educativa, siempre me considero como una aliada del docente, pero sobre todo yo creo que el docente ahí tiene un aprendizaje y una experticia mucho mayor que cualquiera y hay que valorarlo muchísimo. Porque el docente, pese a que no tiene una formación inicial sólida, pese a que la escuela no le da capacitación constante, pese a que tiene tantas creencias negativas y prejuicios que se fueron formando desde que era seguramente estudiante de escuela, digamos, ¿no? A pesar de eso, como que tiene esta voluntad política y también tiene esta creatividad y ese sentido de sensibilidad para poder atender a una clase y ocuparse y responsabilizarse de la inclusión. Pese a que el Estado no le da el material necesario o el recurso económico o de repente no le da la orientación clara, no le dice hacia dónde ir. El docente intuitivamente y con mucho esfuerzo lo logra, pero no lo puede hacer solo. Lo tiene que hacer con la familia, con los psicólogos, con los directores. Y en ese sentido tenemos que sentarnos a realmente dialogar. Y dialogar no porque imponemos nuestra postura, sino dialogar porque sabemos que el otro nos va a ofrecer algo importante que no habíamos visto. Hay algo importante que el docente lo podemos catalogar de repente que no se quiere hacer cargo. Pero conocemos la historia de vida del docente, conocemos por qué no se quiere hacer cargo, sus miedos, conocemos de repente sus limitaciones e inseguridades, lo estamos apoyando a que la reconozca y a que pueda hacerse cargo, pero con otros, no solo él, sino con otros docentes más, con otros colegas que lo acompañan. Y yo creo que esta discusión puede tener para mucho rato, digamos, yo súper encantada, pero creo que la pregunta de Stephanie va a quedar no como una respuesta, sino como una repregunta, ¿no? El Mm, acceso, ¿cómo aseguramos el acceso para asegurar la presencia, la participación y el progreso? Ahí tenemos un montón de barreras. sí. Oye, hay dos preguntas en el chat. Yo creo que con eso vamos cerrando un poquito. Hay una pregunta que es de Natalia Enríquez, que nos dice: hola, buenas tardes a todas y todos. Quería preguntar por el Servicio Nacional de Menores que tienen en Perú. Nosotros trabajamos con el Servicio Nacional de Menores, que es CENAME, que atiende a las infancias, niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. ¿Cuál es el nombre? Porque, y si puede dar una breve descripción en términos generales, porque ella leyó sobre el hogar CIMA, el Centro de Integración de Menores en Abandono, pero parece que no es gubernamental, entonces no sé, tampoco sabemos, está segura de si es el nombre. ¿Pero hay alguna estructura gubernamental a propósito de los temas de vulneración de derechos en Perú? Hay como centros como albergues que van como que acogiendo a estos niños que están sin sus familias y sin posibilidades de poder tener este apoyo, acompañamiento adulto. Sin embargo, igual como que en materia de educación son poblaciones que no son todavía tan vistas o no son todavía como que puestas en un escenario para poder saber cómo es que van a acceder ellos a la educación, porque si bien se puede impartir dentro de estos centros no gubernamentales, igual no conocemos y tampoco lo conozco a fondo en realidad, no me he aproximado o he investigado sobre esta población en particular, pero creo que sí es sumamente importante lo que menciona Natalia Enríquez y poder también tomarlo en cuenta como una población en vulnerabilidad. Me pongo a pensar también aquellas poblaciones que están en situación, por ejemplo, adolescentes jóvenes que están en situación de cárcel, ¿no? Ellos que se les ha como que negado esta libertad debido a los delitos que han cometido, ¿cómo estamos asegurando que accedan a la educación? Si finalmente la cárcel es un centro como de rehabilitación a la sociedad, entre comillas, como se quiere decir, o reinserción, ¿qué tanto se está reinsertando, no? Entonces creo que ahí es una buena pregunta, Natalia, pero igual, bueno, luego de este conversatorio seguramente Boris puede compartir mi correo y todo, quizás pueda contactarte con personas que estén trabajando con esta población en vulnerabilidad o en riesgo de abandono o abandono total, para poder saber qué es lo que está pasando, ¿no? En materia educativa, sobre todo formal, digamos. ¿Te parece que pongamos tu correo en el chat, Claro Katy? que sí, claro que sí. Lo coloco ahorita. Sí, por favor. Y hay otra pregunta de Yacenka, otra vez, otra duda, jeje. Dice, pregunta como el PIE, el Programa de Integración Escolar que tenemos en Chile, que precisamente es lo que yo te comentaba, esta iniciativa educativa para dar apoyo a los estudiantes con necesidades especiales,
En Perú tú mencionaste que está el SANE. Ujú. El SANE como iniciativa es parte de los establecimientos públicos, ¿cierto? ¿Y está en todos los establecimientos públicos? ¿Es una disposición para Es, todos? es bien curioso este tema del SANE, pero en realidad el SANE sí efectivamente tiene que estar en la escuela pública, pero el SANE pertenece en realidad a lo que son las UGELes, que son las unidades de gestión educativa. Entonces, en el SANE aproximadamente a nivel nacional tenemos alrededor de 300 centros, por ejemplo, por decirlo así, SANES, pero la realidad es que los especialistas del SANE llegan una vez cada 3 semanas a la escuela, ¡Wow! cada 2 o 3 semanas, con suerte un poco más. Un especialista del SANE tiene que atender entre 15 o 20 escuelas. Tiene que movilizarse por las escuelas cercanas al distrito para poder acompañar. Entonces, Ya. es una excelente pregunta también porque otro cuestionamiento que nos hacemos es cómo apoyamos al SANE, cómo fortalecemos al SANE, que finalmente es quienes son los apoyos oficiales de la escuela, para que el enfoque clínico cambie hacia un enfoque de atención a la diversidad. Pero lamentablemente es muy poquito. Y tienen funciones Sí. específicas de diagnóstico, más que de acompañamiento. Sí, aquí en Chile una corrección, una precisión yacenca no está en todos los establecimientos educacionales, sino que está solo en aquellos que reciben financiamiento del Estado y han postulado o solicitado tener un programa de integración escolar. Y lo que pasa muchas veces es que los equipos del programa de integración escolar son contratados por el sostenedor para atender varias escuelas. Entonces nos pasa que a veces hay psicólogos del PIE o psicólogas del PIE que van entre 3 a 4 horas a una escuela una vez por semana y luego tienen que distribuir el resto de la jornada entre las otras escuelas. Y puede variar que atiendan entre una hasta lo mismo, 10 escuelas, quizás 8 escuelas, algo así. Pero en Poquísimo. general, no, es que en general la estrategia de integración escolar, nosotros tenemos un dicho que es como desordenado. Cuando algo es muy desordenado decimos que es a la chilena. Entonces es como bien a la chilena. Es bien desordenado, es poco preciso, es poco claro. Entonces ahí como eh, no era parte de lo que quería que se compartiera en este conversatorio, se me salió, pero bueno, salió. Eh, pero tenemos como esta forma de hacer que requiere mucha más estructura. Claro. El PIE en particular es una estrategia que requiere mucho más orden y mucho más como atención precisamente a la estructura, a la posibilidad de acompañamiento. Porque, como al igual que el SANE, el foco está puesto en los niños, probablemente algo que podemos conversar y quizás estemos en común con Katy, es que quizás tenemos que empezar a mirar que los programas de apoyo estén canalizados a los profesores, para que los profesores tengan las estrategias para trabajar en sala. ¿Sí? ¿Estamos Exacto. de acuerdo en eso, o no, Katy? No, totalmente. Además, para cerrar un poco el tema del SANE, ¿no? La UGEL, que es la unidad de gestión, tiene su especialista en inclusión, que es quien va a ser como esta monitora de las escuelas. Pero el SANE en realidad, recuerdan que les conté al inicio que la educación es educación regular y educación especial. El SANE, curiosamente, no pertenece al regular, pertenece al especial. Entonces, Lo dentro mismo del acá. organismo del Ministerio de Educación es parte de la educación especial. Entonces, si se dan cuenta ya desde la estructura estamos dando un mensaje muy potente, que es algo que Sí, no le acá, pertenece, exacto, que acá no es le igual, pertenece a es la regular. igual. Como que la inclusión ha nacido desde precisamente la segregación estructural del sistema, no ha nacido no ha sido un movimiento desde la regularidad, sino que ha sido desde la anormalidad, por ponerlo con Sí, muchas comillas. incluso el SANE pertenece al Centro de Educación Especial, ¿no? Es como que este equipo interdisciplinario es parte del Centro de Educación Especial que va hacia la Mm, escuela regular. Entonces, sí. ahí Sí, la hay un política poco, de inclusión en Chile es parte de la División de Educación Especial del Ministerio. Entonces, esta imaginémonos. conversación parece que vamos a tener otro conversatorio para seguir dilucidando esto. Ya se cumplió la hora, nos pasamos un poquito. Entonces yo quería agradecerte, Katy, por tu tiempo, sobre todo estos tiempos frente a la pantalla que son cada vez más cansadores, nos exigen un poquito más. Así que nada, Katy, muchas gracias por el tiempo. Probablemente tengamos que pensar en una estrategia, en otro conversatorio a futuro y eso, te lo agradezco un montón. Muchas gracias por tu tiempo, creo que aprendimos mucho, mucho.
Me alegra un montón y muchísimas gracias también, Boris, por la invitación y a todos ustedes que han estado hasta este momento conectados. Ojalá que haya sido un buen espacio para repensarnos y aprender juntos. Yo encantada de volver a compartir con ustedes. Sí, así que chiquillas, pueden dejar su amor y agradecimiento por Katy en el chat. Ahí se está desplegando todo. Sacaste corazoncitos, Katy. Muchas gracias. Qué Gracias. hermoso. Voy a detener la grabación entonces y dejamos hasta aquí el conversatorio. Muchas gracias. Que estén súper bien.